Muy bien, estimados, vamos a ver la última parte de la clase de sistema nervioso y comenzaremos a hablar de los elementos que componen al sistema nervioso periférico. Como les mencioné en la clase anterior, o en el video anterior, el sistema nervioso periférico está compuesto por los ganglios nerviosos y los nervios. Además de esto, de conocer su estructura microscópica, mencionaremos otros elementos presentes en el sistema nervioso, como son sus medios de protección y el líquido cefalorraquídeo. Los nervios periféricos son estructuras, óigase bien, son estructuras constituidas por grupos de haces de fibras nerviosas que emergen tanto del encéfalo como de la médula espinal. Estas estructuras, como se puede observar en este pequeño esquema, la componen varios axones y de esa forma, envueltos con su espesor de vaina de mielina, conforman un nervio periférico. Estos cumplen funciones sensitivas o motoras, de acuerdo desde el punto de vista funcional. Y por supuesto son estructuras comunicantes, ya que le permiten al sistema nervioso central coordinar elementos del ambiente externo o del ambiente interno. Asimismo también de otras estructuras como los ganglios nerviosos le permiten captar estímulos que provengan de algún sector. Pero principalmente los nervios periféricos son los que conocemos como haces de fibras nerviosas que emergen del encéfalo y de la médula espinal. Microscópicamente, ¿cómo vamos a observar un nervio periférico? Aquí tenemos esta imagen que corresponde a un corte histológico longitudinal de un nervio periférico. Vean que no estamos viendo cuerpos celulares de neuronas por ninguna parte. Solo vemos estas estructuras acidófilas, que son pequeñas marcas acidófilas que corresponden a algunos axones que por la cuchilla del micrótomo se pudieron ver, y otros espacios virtualmente blancos. Recuerden que la vaina de mielina está compuesta por lípidos provenientes de la membrana plasmática de esas células de la glía que ayudan a formar la vaina de mielina. En este caso, como es nervio periférico, de las células de Schwann. Entonces, cuando se preparan los cortes histológicos, los lípidos se barren. ¿Y qué nos queda? Además de contracciones por espacios virtualmente vacíos, áreas que estaban ocupadas por los lípidos. Por eso los observamos de esta manera. Y también estamos viendo acá pequeños núcleos que corresponden a células de Schwann, que están por allí presentes, así como también elementos de endotelios capilares y otras estructuras asociadas, como por ejemplo tejido conectivo que puede acompañar al nervio periférico. ¿Cómo se observan en un corte transversal? Aquí tenemos dos ejemplos de la misma. Es un nervio periférico con la misma estructura que ya mencionamos, pero con un revestimiento característico. ¿A qué me refiero cuando hablo de revestimiento? Además de las vainas de mielina que envuelve a los nervios, también hay tejido conectivo que ayuda a protegerlo y por supuesto nutrir esos segmentos de las células de la glía y también esas porciones de los nervios. Entonces, el tejido conectivo forma unas capas, así como en el tejido muscular forma unas capas que rodean al músculo. Aquí también vamos a encontrar un revestimiento de tejido conectivo general que ayuda a proteger los nervios y también ayuda a mantenerlos, digámoslo coloquialmente, empaquetados, que mantengan la misma forma que ustedes ven macroscópicamente en sus disecciones. Ese tejido conectivo conforma tres capas. El epineuro, que es la más externa que rodea a todo el nervio. El perineuro, que vendría siendo la capa intermedia, y el endoneuro. El epineuro, como ya les dije, es una capa de tejido conectivo que rodea a todo el nervio en sí. A partir de esta se proyectan trabéculas al interior del nervio y va manteniendo agrupadas los haces de fibras nerviosas. Y esa capa de tejido conectivo que rodea los haces o fascículos nerviosos se le denomina perineuro. Y a su vez, a partir del perineuro,
Se proyectan hacia el interior de los haces de fibras nerviosas unas delgadas capas de tejido conectivo para separar una fibra nerviosa de otra. Y esa capa delgada de tejido conectivo que va rodeando a cada fibra nerviosa y la separa una de la otra, se le denomina endoneuro. Esas estructuras de tejido conectivo o revestimientos las veremos con calma y detalle también en las prácticas. Algunas se pueden ver, otras no se podrán ver con facilidad. Eso lo podremos manejar con más particularidad durante el desarrollo de las prácticas, pero deben saber que existe ese revestimiento a nivel de los nervios periféricos. Ahora, si ya hablamos de un nervio periférico, ¿qué es un ganglio nervioso? Pues un ganglio nervioso es una estructura conformada por agregados o conglomerados de sustancia gris, en este caso de manera específica cuerpos neuronales, fuera del sistema nervioso central. Durante el desarrollo embrionario, a partir del tubo neural y la cresta neural, también migran distintas células primitivas a distintas partes del organismo para formar estas estructuras que conocemos como ganglios nerviosos. Estos ganglios nerviosos, como ya vimos la teoría, su constitución básica es cuerpos neuronales, como estos que estamos viendo acá. Su morfología no es definida porque están rodeados por una célula de la glía importante que se conoce como célula satélite. Y a su vez, además de estar rodeadas por las células satélite, también contienen haces de fibras nerviosas provenientes de esos mismos cuerpos neuronales. Y están rodeadas por una capa de tejido conectivo general que permite mantener al ganglio nervioso con su forma y, por supuesto, aislado directamente del entorno. Los cuerpos neuronales están aislados directamente con la ayuda de las células satélite y esas pequeñas capas de tejido conectivo general que les están rodeando. De esa forma, muchos ganglios nerviosos dentro del organismo facilitan captar información, procesarla e interpretarla a nivel local. De allí que existen dos tipos de ganglios nerviosos en líneas generales. Unos ganglios nerviosos que acompañan en forma paralela a la médula espinal y se le conocen como ganglios nerviosos paravertebrales. Ellos están relacionados con algunas respuestas reflejas de acción inmediata. Y están los ganglios nerviosos murales, llamados así porque se encuentran incrustados dentro de algún órgano tubular o relacionado con algún órgano parenquimatoso. Por ejemplo, en el caso de los ganglios nerviosos murales, están aquellos ganglios nerviosos dentro del tubo digestivo. Hoy día, en medicina humana y también en medicina veterinaria, hablan de que el intestino tiene un vínculo directo con el cerebro, pero es gracias a la presencia de estos ganglios nerviosos y de numerosas fibras nerviosas que están en contacto desde el tubo digestivo hacia el sistema nervioso central, y es lo que llaman eje intestino-cerebro. Mientras que los ganglios de la cadena paravertebral están relacionados también con el sistema locomotor, pero también con órganos internos, y también están relacionados para emitir respuestas sensoriales de tipo motora, etcétera, o incluso mixta, para colaborar con el sistema nervioso central en mecanismos reflejos o mecanismos que tengan que ver con la fisiología del organismo. El sistema nervioso, así como tiene células que protegen unas a otras, también tiene sus propios medios de protección. Y si hablamos en líneas generales, tenemos el tejido óseo, que no es más que todo el conjunto de huesos que conforman el cráneo y el canal vertebral, que en este caso protegen muy bien al encéfalo y a la médula espinal. Pero también existen unas membranas de tejido conectivo que ayudan a proteger al sistema nervioso, que se le conocen como las meninges. En cuanto al tejido óseo, ustedes ya conocen la constitución del mismo, cómo está compuesto y dónde podemos ver el tejido óseo.
Pues en el cráneo, formando la bóveda craneana, y el raquis o la columna vertebral. En este caso, más específico, el canal vertebral. Las meninges son capas de tejido conectivo general que protegen a los órganos del sistema nervioso central. Las meninges ayudan a absorber impactos, aíslan también a los órganos del sistema nervioso central de cualquier otro elemento extraño. El tejido óseo lo puede considerar como un elemento extraño, por eso existe una barrera de protección entre el hueso y el cerebro, por ejemplo. Esas meninges son tres. De afuera hacia adentro se les conocen como la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Esas membranas meningias están compuestas, en primer lugar, la dura madre por un tejido conectivo general denso. La aracnoides y pía madre contienen principalmente tejido conectivo general laxo, y en estas membranas meningias es donde se transportan los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, que van a aportar nutrientes y a captar también elementos de desecho provenientes de estos órganos del sistema nervioso central. La dura madre, también la conocen los anatomistas como paquimeninge, es una membrana fibrosa muy dura que ayuda a absorber impactos y a aislar los órganos del sistema nervioso central de su entorno. Aracnoides y pía madre, además de proteger a los órganos del sistema nervioso central, son las responsables de que a través de ellas pasen elementos vasculares, linfáticos, también para que pueda nutrirse cualquiera de los componentes del tejido nervioso y así mantenerse vivos. Como observan en la imagen, existen unos espacios. Son espacios virtuales de los que ustedes ya también deben tener conocimiento si vieron sus clases de anatomía del sistema nervioso en las lecciones de anatomía macro. Entre el aracnoides y pía madre existe un espacio virtual conocido como espacio subaracnoideo. Y a nivel de ese espacio subaracnoideo, ¿qué nos importa? Estas pequeñas trabéculas que se le conocen como villosidades aracnoideas. Y eso fue lo que le dio el nombre a la membrana meningia. Esas trabéculas de tejido conectivo permiten que entre aracnoides y pía madre haya difusión de tejidos, de nutrientes y también, a su vez, la aracnoides de alguna forma pase nutrientes hacia la dura madre. ¿Ok? Todo tiene un sentido y siempre va a tener una comunicación, un elemento con otro. En muchos de los cortes histológicos vamos a encontrar principalmente la pía madre, pues es una membrana meningia muy adherida al cerebro, cerebelo, médula espinal. Es una capa delgada, muy fina de tejido conectivo general, rica en vasos sanguíneos. Y de esa forma también llegan, como ya les dije, los nutrientes y son captados también elementos de desecho a partir de esta membrana. Así los vamos a encontrar en los preparados histológicos. Disculpen un poco la opacidad que se ve por acá. Son artefactos productos de la fotografía tomada. Los plexos coroideos son otras estructuras presentes en el sistema nervioso y específicamente están en los ventrículos cerebrales. Los plexos coroideos son estructuras formadas entonces por un tejido conectivo general laxo revestido por ependimocitos de morfología cúbica. Y estos ependimocitos cúbicos entonces van a estar allí en esas cavidades conocidas como ventrículos cerebrales, haciendo una función no solo de revestimiento y tapiz para proteger esas áreas cercanas o esas pequeñas cavidades, sino también para producir un líquido que baña a todo el sistema nervioso central y que se le conoce como líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo vamos a reconocer esas estructuras? A menor aumento, fíjense en esta imagen, cómo vemos un espacio que no es virtual, este es un espacio real dentro de un órgano del sistema nervioso, y vemos una estructura en forma serpenteada. Está suelta. Normalmente y originalmente esta estructura está adherida en estas áreas donde estoy señalando. Pero ¿qué pasa? Con el preparado histológico, ella se desprende y por eso queda suelta aquí.
Si lo observamos a mayor aumento, vamos a encontrarnos con esto. Veremos esa misma estructura en forma serpenteada, con un núcleo de tejido conectivo general laxo, y está tapizada por ependimocitos de morfología cúbica. Y en cuanto a que sean de morfología cúbica, ya ustedes saben por qué las denominamos así. Deben repasar siempre las características de la morfología celular. Esos plexos coroideos son responsables de la producción del líquido cefalorraquídeo. Es un ultrafiltrado proveniente de la sangre y es incoloro y baña al sistema nervioso, que así como las meninges ayudan a proteger, también el líquido cefalorraquídeo ayuda a protegerlo de traumatismos, puesto que estos órganos, por ejemplo, cerebro y cerebelo, que los podemos ver en esta imagen, están rodeados por la bóveda craneana, pero a su vez necesitan tener un espacio donde acomodarse. El líquido cefalorraquídeo les brinda una amortiguación y una fijación parcial allí en su entorno, para que no queden adheridas a las meninges ni queden pegadas arriba en el techo de la bóveda ni abajo a nivel ventral, valga la redundancia. Y ese líquido es rico en proteínas, agua, escasa en células. Ese líquido es analizado bajo circunstancias especiales, en humanos, por ejemplo, cuando se sospecha de meningitis, en animales cuando también se sospecha de meningitis o una inflamación de las meninges y se quiere saber qué es lo que está presente. Sí, puede haber algún virus, una bacteria circulando por ese líquido cefalorraquídeo, ya que, como les dije anteriormente, cuando hablamos de la barrera hematoencefálica, hay patógenos que logran por alguna razón atravesar la barrera y causar daños en el sistema nervioso central, y por eso muchas veces se debe tomar una muestra de ese líquido, analizarlo y saber qué está sucediendo o inferir qué está pasando en un individuo. Ese líquido cefalorraquídeo, como les dije, es formado por los plexos coroideos y debe seguir un recorrido continuo para recubrir, bañar los órganos del sistema nervioso central y luego ser colectado para ser enviado a ese líquido junto con los posibles residuos, elementos de desecho, de metabolismo, células muertas que pueda arrastrar hacia los compartimentos vasculares. Y ese líquido circula de la siguiente manera. Desde los ventrículos laterales, el líquido es producido y este cae hacia el tercer ventrículo. Del tercero pasa hacia el cuarto ventrículo por una estructura que ustedes les voy a dejar de tarea para que reconozcan cuál es. Y a partir del cuarto ventrículo toma dos caminos importantes. Por un lado, se puede continuar en línea descendente hacia el canal ependimario y desde allí circular hacia la médula espinal y también pasar de manera no advertida, sino de manera sutil por todos los elementos que acompañan a la médula espinal. Y también por otro lado, desde el cuarto ventrículo, parte del líquido cefalorraquídeo pasa al espacio subaracnoideo. Y allí entonces se mantiene en la bóveda craneana y va recubriendo un poco esa zona. Desde el espacio subaracnoideo es colectada en los senos venosos que se encuentran en la dura madre. Y a partir de los senos venosos va hacia la circulación general. De esa manera, el líquido cefalorraquídeo circula constantemente a un volumen y una presión específicos y que son necesarios para el equilibrio, la posición adecuada de los órganos del sistema nervioso central y también como un líquido lubricante o protector de estos órganos. Y así, entonces, podemos completar un poco lo que ya hemos hablado sobre la anatomía microscópica del sistema nervioso. Y ya pueden entender cuál es la importancia de este sistema y, por supuesto, del tejido básico que ya hemos mencionado. Si tienen confusiones, si tienen dudas, si sienten que todavía no comprenden, por favor no duden en preguntar. Si se quedan solo, como dice esta frase, pueden sentir entonces que no van a querer avanzar. ¿Okay? Yo les sugiero siempre
repasen con calma, vean, sean curiosos y no se queden nada más con lo aprendido acá. Pregunten, consulten. Recuerden que para esta profesión se necesita mucha perseverancia y constancia. Y como decía Andrés Bello, las ciencias y la literatura llevan en sí la recompensa de los trabajos y las vigilias que se le consagran. En el título no nos va a llegar de la mano de una caja o de un producto. Debemos ser perseverantes, debemos trabajar, e incluso trasnocharnos o hacer pequeños sacrificios para poder llegar a esta meta de ser profesionales de la carrera. Así que no se desanimen. Si tienen dudas pueden preguntarme a través del correo electrónico o por diversas vías que ustedes ya conocen. Y aquí les dejo las referencias utilizadas para esta clase. Ante cualquier duda o inquietud estaremos para ayudarles. Espero que les haya gustado esta clase y por favor no duden en consultarme o ubicarme por correo electrónico, por el grupo Telegram, para que así podamos aclarar las dudas y ayudarles con el estudio del tejido y sistema nervioso. Espero que se encuentren muy bien y estaremos en contacto.